Oremos para este momento, Señor, tan precioso que tú nos has regalado, Señor. Es como una bendición, pues, poder estar en la presencia del Señor, y le doy gracias por ello. El Señor nos permite tener paz y tranquilidad en estos momentos donde se trata de transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Y ese mensaje que en el día de hoy, pues el Señor me coloca, en verdad es un mensaje de amor de parte del Señor. Le doy las gracias por ello, le doy las gracias por mis hermanos que están dispuestos para venir el día de hoy acá y compartir. Le doy gracias a Mao, Ivosita, Elías, Jerónimo, por estar acá. La había llamado para que nos acompañara, porque siempre será un hermano muy precioso. Mauricio, siempre lo recuerdo con mucho aprecio, todo el esfuerzo, todo el cariño que nos regaló estando acá con nosotros, y que pues el Señor en su corazón pues lo ha mantenido y siempre nos estará acompañando, pues, en la presencia del Señor en la localidad. Y como persona, pues una persona afable, una persona sencilla en el trato, y que uno ve en él la obra del Señor, que de pronto uno quisiera que también se hiciese en uno, pero uno ve la disposición de la persona, ¿verdad? La disposición de la persona para que el Señor sea obrando en su vida, y uno ve el crecimiento del hermano. Eso lo redarguye a uno. A mí personalmente me redarguye eso, ¿verdad? Uno ve la practicidad del mensaje cuando el hermano se expresa. Entonces, estaba yo la semana pasada pensando, y yo soy una persona muy parca, y eso es un defecto terrible. Una persona que el Señor tiene aquí, pues para su labor, ¿verdad? Pues tiene que poder necesariamente, la persona tiene que poder necesariamente superar sus límites para poder ser un siervo del Señor, para poder hacer la obra del Señor. Entonces yo le estoy pidiendo al Señor que esa obra Él la pueda hacer en mí, ¿verdad? Y estando yo en esa circunstancia, entonces yo pensaba la semana pasada, oiga, no me comunico con mis hermanos con los que he tenido tanta comunión, ¿verdad? Con los que el Señor nos ha permitido relacionarnos en términos de la obra de la iglesia del Señor, porque no nos reunimos para otra cosa, sino para compartir en el entorno de lo que es la obra del Señor. Y entonces tomé la decisión y le llamé y le dije, wow, ¿por qué no nos acompañas? Entonces él me dijo, bueno, Alejito, yo te voy a confirmar la próxima semana. Pero como yo soy como soy, ¿verdad? Entonces él le tocó llamarme el sábado para decirme, voy a ir, porque yo no pude llamarlo en toda la semana. No pude llamarlo en toda la semana. Y él me llamó el sábado, pero el sábado, unos 15 minutos antes, había estado conversando con Dani, para que él pues pueda corroborar que eso es cierto. Y yo le dije, lo voy a llamar. Pero en ese interludio de tiempo él llamó y me comentó, Alejo, voy a ir. Entonces yo le dije, Mao, tengo la carga de la palabra. Sería para mí el que él está acá pues escuchando esto, pues yo sé que ese es un mensaje que ya el Señor lo ha manifestado en la iglesia, pero es una alegría, un gozo poder compartirlo y compartirlo con todos mis hermanos, ¿verdad? Entonces es una lucha constante que uno tiene con sus limitaciones,
Una vez un hermano me dijo, hermano, cuando tú empieces a discernir que hay un enemigo y que hay una lucha contra ese enemigo, pero que cuando tú empieces a ver las limitaciones tuyas y las luchas van a ser las tuyas contigo mismo. Y ahí entonces la obra del Señor es donde se va a poder manifestar de una manera más preciosa y más. Y claro que sí. Y en ese entorno de esa circunstancia, entonces yo me coloco en ese momento delante del Señor para poder manifestar lo que seguramente ese mensaje ya lo hemos escuchado, es un mensaje y de parte mía ya creo que es como la segunda, tercera vez que yo toco el tema de la oración, porque es algo que me cala profundamente por las mismas circunstancias por las que he tenido que pasar. Ese mensaje de la oración para mí es un mensaje y bueno, es un mensaje que me llega muy profundamente al corazón. A mí me gusta leer mucho las noticias y resulta que las noticias de hoy en día uno se queda asombrado. Oiga, nosotros estamos aquí como en una paz de esa que llaman la paz chicha, ¿verdad? Una paz que no se entiende cómo uno puede estar ahí en esas circunstancias sin estar uno como que alerta. Oiga, hay que estar pues, pero muy alerta porque las circunstancias son terribles. Entonces, está esta situación de la guerra con Ucrania. Bueno, Ucrania no tuvo que ver con la guerra, sino que la guerra se le metieron ahí, ¿verdad? Uno se pone a escuchar las noticias y encuentra circunstancias tremendas. Uno no sabe en qué momento puede ser esta tercera guerra mundial. Entonces, cuando uno escuchaba hace 5, 6, 7 años, oiga, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y debemos aprestarnos para eso, y durante, yo digo, 6, 7 años, oiga, Señor, las veces que he orado por circunstancias que son externas a mí, ¿verdad? Que de pronto yo no caía en cuenta de eso y me quedé como así como la preocupación, pero más que la preocupación, el llamado a atención del Señor, porque personalmente no había tenido en mi corazón el estar orando por esas circunstancias de una manera que yo dijera, oiga, hay que hacerlo, sino que era como algo tangencial, ¿sí? Pero ahora que encuentro estas circunstancias tan fuertes, yo digo, Señor, ¿por qué yo no he podido sentarme a orar por esas circunstancias que nos están y uno dice, no, es que eso es allá en Ucrania. No, eso es China, eso es Rusia, eso es por allá. Pero cuando uno escucha el mensaje de la palabra, uno sabe que estamos en unos tiempos muy, no es Ucrania, sino que es en el tiempo del Señor que están pasando cosas que son muy terribles. Entonces el mensaje de la oración es un mensaje que el Señor me lo ha traído otra vez a colación. El Señor era como ser, él era una persona que estaba en constante oración. Entonces el mensaje está ahí, es un mensaje que está ahí, constante oración. Y la palabra básicamente nos dice que debemos estar orando constantemente. Entonces, ¿qué está pasando? Me redarguye también el hecho con la oración que las hermanas han perseverado en ese tema. Y nosotros, los varones, estamos iniciando nuestra jornada de oración con la reunión de oración. Y el Señor me dice, esa es una jornada que apenas se está iniciando y que hay que darle la significancia que el Señor quiere que se le dé a la oración en el medio de la iglesia. La oración no puede ser por circunstancias propias. A veces, y por todo lo que hemos vivido, cuando estamos en esas dificultades tan grandes, entonces eso nos mueve a nosotros. Nos mueve a querer orar. Pero cuando las circunstancias son las cosas que el Señor ya nos está diciendo desde hace mucho tiempo,
Entonces nosotros nos aletargamos, nos hemos quedado como aletargados ante las cosas que son de verdad necesarias que nosotros estemos desarrollando en la oración. Hoy yo recibí, cuando los hermanos empezaron a orar, yo recibí una lección de oración. Oiga, ¿por qué tengo que orar yo? ¿Por qué cosas debo orar? Entonces cuando los hermanos empezaron a orar, yo dije, Señor Jesús, mire, eso es lo que nosotros debemos orar constantemente. Eso es lo que yo debo orar. Porque, bueno, la enseñanza es para mí primeramente. Siempre el Señor dice, oiga, cuando usted esté allí sentado, la enseñanza va a ser primeramente para usted. ¿Verdad? Empezó un hermano y dijo, bendito Dios y Padre nuestro. Y entonces ahí, porque cuando yo empiezo a orar, yo no digo, Señor, bendito Dios y Padre nuestro. No lo digo. Yo empiezo a orar y empiezo a orar por necesidades, por cosas que están pasando. Pero yo no me levanto, no me separo de mis afugias, de mis situaciones. No puedo separarme y puedo decir, oiga, bendito Dios y Padre nuestro. Entonces cuando un hermano empezó la oración y lo primero que dijo fue, bendito Dios y Padre nuestro, yo de una vez me sentí redarguido. ¿Sí? Porque la iglesia ora y la iglesia sabe orar. Entonces, el mensaje es, recibamos de parte del Señor la bendición de la oración y poder considerar y poner delante del Señor lo que es la obra del Señor. Entonces, reconocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Dios. Y proclamar la bendición de tenerlo a Él como Dios. Debe ser un elemento esencial de nuestra oración. Bendito Dios y Padre nuestro. Los hermanos siguieron orando y el hermano continuó, otro hermano continuó y dijo, perdidos en tinieblas, tristezas y amarguras. El reconocimiento de uno mismo delante del Señor. ¿Cómo es que anda uno mismo, verdad? Para poderle pedir al Señor. Oiga, andamos perdidos en tinieblas, en tristezas, en amarguras. Eso lo que hace es coartar, porque nosotros hemos recibido una libertad de parte de Dios Padre. Hemos recibido una libertad para poder acudir delante de Él, ¿verdad? En esa misión que es el tener esa comunión con Dios Padre, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo, oiga, reconózcase como ustedes, pero también dele la oportunidad al Señor de poder ejercitar su libertad, de acudir delante de Él, ¿verdad? Dándole reconocimientos a la obra preciosa del Señor en la vida de cada uno de nosotros. No teníamos pastor, no teníamos obispo en nuestras almas. Cuando allá en Génesis el hombre es creado, del polvo sale el cuerpo, pero del aliento de vida de nuestro Dios sale el alma. Cuando nosotros finalmente tendremos que presentarnos delante del Señor, el cuerpo, el polvo volverá a ser polvo, pero el alma, ¿verdad? El alma estará en la presencia del Señor. Y esa alma que el Señor nos ha dado en la presencia de Él, ¿verdad? Él nos lo ha manifestado. Cuando Él nos ha dado a su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? En Juan 3:16, uno lo puede leer allá. En Juan 3:16 dijo, y ya lo conocemos, y este versículo lo hemos tenido muy presente de muchas maneras. Hace como, no sé, un tiempo, Tis nos estuvo enseñando acerca de este versículo tan precioso. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta enseñanza es una enseñanza para salvación, para vida eterna. Es una enseñanza, el Padre nos regaló a su Hijo, ¿verdad? En amor nos lo regaló. ¿Para qué?
para que nosotros, creyendo en Él, puesta nuestra fe en Él, podamos tener vida eterna. Y esa es una expresión preciosa del Señor, del amor del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, ni siquiera a los creyentes, nos amó al mundo, a los que aún no habíamos creído, el Señor nos había amado, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En aquellos momentos cuando Tim nos hablaba de esta obra tan preciosa del Señor, de darnos a su Hijo, Él lo manifestaba que era una obra de amor, que era una obra que el Señor había entregado lo que Él tenía como lo es su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros pudiésemos recibir esa bendición de la salvación. Cuando hemos creído en el Señor, cuando hemos manifestado la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, cuando hemos recibido el bautismo y nosotros públicamente hemos confesado esa bendición de estar en la presencia del Señor, es una obra preciosa que el Señor nos ha regalado. Ahí inicia todo un proceso. Cuando nosotros hemos sido salvos, hemos empezado un andar y seguimos pasos que han sido manifestados aquí por los hermanos que han estado enseñándonos, que han estado aquí en la presencia del Señor. Por eso es precioso que Mauricio hoy esté acá, porque él estuvo un tiempo bastante largo, y a él le correspondió esa carga de manifestar la palabra del Señor, y fue un trabajo precioso que él hizo. ¿Yo por qué digo eso? Porque es que yo estoy aquí ahora en esos momentos acompañados por hermanos. ¿Qué pasa? El Señor, cuando Mauricio parte de acá de la localidad, él me dice: Alejo, tú vas a quedar aquí a cargo de la localidad. Yo siento la carga y yo la recibo de parte del Señor, pero también recibo de parte del Señor a todos ustedes los que están acá, los hermanos varones y las hermanas que están aquí, como un regalo precioso en ese momento preciso en el que el Señor me entrega a mí, y empiezo a andar en la presencia del Señor trayendo la palabra, pero llega un momento en que el Señor me dice: haz un alto, párate ahí y mira a tus hermanos que están acá y pregúntales a ellos si ellos tienen de parte del Señor, el poder compartir en medio de la iglesia ese trabajo precioso que es esto que se está haciendo aquí en ese momento, compartir la palabra. Y prácticamente todos dijeron, cuando se les preguntó uno por uno, a Chamo, a Manu, Jorgito, Dani, que no estaba en ese momento, en eso de Juan Pablo, incluso estaba el hermano Cané, estaba con nosotros, y todos dijeron que sí. Eso para mí fue una obra preciosa del Señor, porque a mí personalmente me costó mucho tiempo poder hacer eso. ¿Por qué? Por la carga de trabajo, por todo lo que significaba. A veces no podía estar en las reuniones, a veces no podía estar compartiendo porque estaba trabajando de lunes a domingo. El único día de descanso que tenía era el día festivo. Y el Señor entonces en ese momento, cuando los hermanos toman la decisión, el hermano Raulito, preciosa obra del Señor, cuando él dice: sí, hermano, yo voy a compartir, yo voy a poner los dones que el Señor me ha dado, lo voy a poner aquí en función de la iglesia. Cuando las hermanas se reúnen a orar, es una obra preciosa del Señor. Cuando ahora el Señor hace otro movimiento y entonces nos empezamos a reunir, ¿verdad? Para la reunión de lectura, los varones, para la reunión de lectura, las hermanas. Cuando tenemos otro instante de la comunión, cuando decimos: oiga, vamos a reunirnos los varones,
en semejanza a las damas, porque las hermanas estaban orando constantemente y han tenido ese ministerio ahí pues de la oración, que no han cesado de estar orando por todas las circunstancias de la iglesia. Desde que se inició esa reunión de oración, ¿verdad? No han cesado de orar. Es una provisión preciosa del Señor para nosotros. Entonces, cuando yo encuentro el respaldo de todos los hermanos en el mover de la iglesia, ¿verdad? Yo digo, ahí está la respuesta a una oración que se ha venido haciendo siempre. Que el Señor pueda disponer y que haya dones que se puedan manifestar en medio de la iglesia. Es una obra preciosa y no es una obra personal de nadie, es una obra del Señor en medio de la iglesia. En ese sentir, yo le doy gracias al Señor por lo que Él hace. Porque Él, en esas manifestaciones de su obra, lo trata a uno con dulzura, lo trata a uno con cariño. Oiga, usted puede ser un inútil, pero si yo lo voy a utilizar, lo voy a utilizar y yo haré la obra, usted no se preocupe, que yo haré la obra. ¿Cierto? Uno se queda asombrado y dice, Señor, tú estás presente. Tú estás presente en medio de la localidad, en medio de los hermanos, con los hermanos, en sus familias, en todo momento y en todas circunstancias. Hemos pasado por situaciones muy difíciles, con eso del COVID, pues la situación ha sido terrible, ¿verdad? Pero hoy en día, como yo estoy bien, yo digo, no, pues yo estoy bien, pues aceptando la voluntad de Dios Padre, pues su Hijo amado, pues estamos pasando las circunstancias. Pero yo me redargullo a mí mismo. Oiga, lo que está pasando en el mundo ya no es algo que sea tangencial. Yo recuerdo ¿cómo se dice? Una profecía del hermano Gino, y yo la tengo muy presente porque es que yo soy de Santa Marta. Entonces una vez el hermano Gino dijo, oiga, tuve un sueño, ¿verdad? Yo tuve un sueño y él narró ese sueño. En ese sueño, él vio la Sierra Nevada de Santa Marta desbordarse e irse hacia el mar. En ese momento. ¿En qué me toca a mí eso? En que yo soy de Santa Marta y tengo mi familia en Santa Marta. El hermano hizo esa manifestación de esa profecía. Y eso pues, bueno, como una profecía, ¿verdad? Pues uno la recibió como tal. Hoy en día, cuando yo veo las cosas que están pasando en el mundo, yo me redargullo a mí mismo de lo que yo escuché. Oiga, yo nunca he orado por la voluntad del Señor en cuanto a esa profecía, estando toda mi familia inmersa en esas circunstancias. Yo le pido al Señor que Él me redarguya, oiga, que me haga sensible, porque es que ante una circunstancia de esa, eso no solamente para mi familia, sino que eso va a ser para la humanidad una circunstancia muy terrible. Pero yo le pido al Señor en ese momento que Él me haga sensible cada vez que yo escuche una palabra en la iglesia y que esa palabra llegue a mi corazón. Inmediatamente el Señor me active a mí como un creyente fiel en Él y me haga sentir a mí, ¿verdad?, lo que puede ser el desempeño de una situación de esa, el desarrollo de una situación de esa. No puede ser que yo haya escuchado eso y yo me haya quedado impávido. Ahí, pues, una profecía, pues de pronto en algún momento, 100, 200 años. Entonces me pongo a mirar la Sierra Nevada va cambiando de color. La Sierra Nevada era verde, oscuro, casi azuloso, y ahora uno empieza a ver grises por todo. O sea, la Sierra Nevada se está desertificando. No, pues ahí llueve, ya hace frío. Uno empieza a subir de Santa Marta, va a 20 minutos, 30 minutos y empieza uno a sentir frío. Llega ya a 1500 metros, allá está haciendo un clima delicioso. Sube más y allá te vas a congelar de frío. ¿Qué pasa?
que uno no se percata de lo que está pasando en el entorno, ¿verdad? No se percata. Entonces, uno no se activa. No, pues yo estoy viviendo bien la playa, sabroso, voy allá, me acuesto, estoy amaqueando sabroso y no me percato. Como no lo vivo personalmente, entonces no me activo espiritualmente. ¿Qué está pasando ahí? Pues hay movimientos muy terribles, muy terribles. Escucha uno los chamizos, las águilas negras, los nevados, los desiertos, cuántos grupos terribles pasan por ahí. ¿Qué están haciendo ahí? Pues están haciendo toda una explotación de esos recursos y nadie puede decirles nada. El otro día un municipio no lo dejaron votar ahí, Aracataca no lo dejaron votar en ese municipio porque ahí no se le dio la gana. Entonces, estaba el tema de la profecía, pero también está el tema del accionar de unas fuerzas terribles que se mueven ahí. Y uno, ni por la profecía, ni por el accionar de las fuerzas que están haciendo. Se encuentra uno con la situación de Rusia y Ucrania. Eso es por allá bien lejos. Pero uno no sabe en qué circunstancias se está moviendo allí. Y uno de esos señores todopoderosos con esos arsenales nucleares, ¿verdad? Rusia es una de las potencias nucleares más grandes del mundo y los Estados Unidos por el otro lado, ¿verdad? Queriéndose meter allá a Rusia. Uno dice, no, los rusos pues actuaron mal, sí, pero los estaban cercando. Cada vez más países, claro, entonces el otro reaccionó también y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar ahí? En esas circunstancias, con todo eso tan terrible que está pasando, la destrucción de toda una nación, uno necesariamente tiene que reaccionar. Oiga, hay fuerzas que se están moviendo, que generan circunstancias que son visibles, pero nosotros, la iglesia, tenemos que orar por las circunstancias que no son visibles. El Señor nos tiene que colocar a nosotros en alerta máxima y empezar nosotros a discernir que hay fuerzas, sí, visibles, pero hay muchas fuerzas que son invisibles allí, que se están moviendo en esa trascienda allí. Entonces el Señor me dice, oiga, ¿qué pasa con usted? Si usted es un creyente, si usted es una persona que cree en el Señor, ¿por qué no obedece lo que el Señor le pide que usted haga? Entonces me encuentro con una dificultad. No estoy reconociendo en la palabra qué es lo que el Señor me está pidiendo a mí que yo haga como creyente. Entonces, ¿qué pasa? Si quiero orar como el Señor quiere que yo ore, tengo que empezar a mirar en la palabra, oiga, ¿cuál es la voluntad del Señor para que nosotros podamos hacer ese trabajo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Porque ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en la palabra se dice, pedid, pero no sabéis pedir. Porque pedimos según nuestros deseos y no son según los deseos del Señor, según la voluntad del Señor. El Señor reconoce el poder que hay en la oración en Mateo 17, 14, 21. En Mateo 17, 14, 21, el Señor, y en Mateo el Señor, pues en todos los evangelios, pero en Mateo el Señor nos ha regalado mucho de lo que nosotros tenemos para desarrollar con la oración. Mateo 17, 14, 21. Mateo 17.
Entonces está en este proceso donde hay un muchacho lunático, ¿verdad? Entonces en el 20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada os será imposible. En el 21 el Señor culmina ese párrafo, dice, pero este género está hablando de una posesión, ¿verdad? Una posesión que está ocurriendo en ese muchacho, el muchacho lunático, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay una circunstancia espiritual donde hay una posesión de un demonio sobre ese muchacho, ¿verdad? Y el Señor termina reconociendo en este pasaje, dice, pero ese género de demonios, ¿verdad? No sale sino con oración y ayuno. Entonces el Señor nos muestra que en la oración hay un poder, ¿verdad?, que se ejercita por medio del creyente. Entonces tiene que intervenir el Señor para que se pueda hacer esta intercesión por este muchacho. Y dice el Señor que eso solamente es como oración y ayuno. Entonces cuando uno esté orando, ¿verdad?, con base en la palabra de orar, con base en la palabra. A veces uno ora con base en el sentimiento. Muchas veces uno lo que hace es orar con base en el sentimiento, ¿verdad? Y uno tiene que ser objetivo en eso. Y entonces el Señor le redarguye a uno y le dice, oiga, usted tiene que orar como se ora con la palabra en la mano. Eso lo he escuchado y en algún momento lo he manifestado cuando sobre todo yo escucho orar a las hermanas. Las hermanas oran con la palabra en la mano. Y uno ora con el sentimiento. Entonces, ¿cuál va a ser esa oración que el Señor va a llegar, a la que el Señor lo va a llegar con mayor certeza? Pues obviamente la palabra que se está basando en la oración con base en la palabra. Entonces, eso es algo que me llama la atención profundamente. Profundamente. Y ese es una enseñanza para uno capacitarse para poder orar con eficacia. ¿Cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración entonces va a ser manifestar la voluntad del Padre a través de las circunstancias que uno esté viviendo, porque las circunstancias lo están moviendo a uno a eso. Tenemos que tener como base para la oración el hecho de poder manifestar lo que la palabra dice con respecto a lo que nos está ocurriendo. El propósito de la oración. Ese es uno de los elementos principales de lo que el Señor me ha estado mostrando en esos momentos. Dice el Señor en el Salmo 141.2, en el Salmo 141.2, sea puesta oración a fin de ser guardado del mal. Oración a fin de ser guardado del mal. Jehová, a ti, bueno, empecemos en el 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esto es un salmo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Los judíos tenían una base muy cierta para la oración. En ese momento, ¿verdad?,
Eso es un salmo de David. Entonces, ¿en qué están fundamentados ellos para su oración? Están fundamentados en lo que el Señor les dice, oiga, con respecto a lo que yo les pido, ¿verdad? Entonces ellos claman al Señor, pidiéndole, ¿sí? Según lo que el Señor les ha dicho. Clamen a mí y yo les responderé, ¿verdad? Entonces, escucha mi voz cuando te invocare. Aquí están clamando al Señor. Entonces, los judíos tienen una base muy cierta para la oración. Subo a mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En Lucas, ya en el Nuevo Testamento, en el 1:10 de Lucas, retoma prácticamente lo que está aquí, ¿verdad? En Lucas 1:10 en el Salmo 141:2 dice, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y en Lucas 1:10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces, los judíos siempre fueron muy cuidadosos con el tema de la oración. Oraban constantemente. Estaban en la presencia del Señor de una manera constante. No se apartaban de la presencia del Señor. En ciertos momentos históricos, los judíos, por fuerzas que se movían en el entorno de ellos, estaban los paganos adorando a Baal, y los reyes se desviaron. La cosa venía desde el gobierno para abajo. Los reyes se desviaron y el pueblo siguió a esa doctrina de esos reyes. Y ellos se apartaron de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero en el corazón del judío estaba siempre el estar en la presencia del Señor en la oración. Tenemos en Apocalipsis 8:3, ¿verdad? En Apocalipsis 8:3 ya nos muestra algo que es hacia el futuro. Hacia el futuro. Dice en Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esta cita, para ver el recorrido histórico de lo que es el proceso de la oración, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en los Salmos, constantemente, ¿verdad? Se nos está refiriendo a la oración como un medio para estar en la presencia del Señor. Lucas retoma lo que dice el Antiguo Testamento y nos manifiesta, oiga, estaba todo el pueblo reunido en la tarde. Tenían esa costumbre de reunirse delante del templo en la tarde para orar. Y en Apocalipsis 8, entonces también dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estaba allí también, como en Lucas, estaban todos, pero ya este pueblo que está en la presencia del Señor, ya es un pueblo que es escogido. Entonces allí ya están los santos ante la presencia del Señor, ¿verdad?
orando. Y la oración, dice la palabra, es como el incienso que sube ante el altar del Señor. Y es un hecho precioso, entonces, el hecho que cuando estamos orando, ¿verdad?, nosotros estamos teniendo una comunión especial con nuestro Señor y con nuestro Dios. Esa comunión especial, ¿verdad?, el Señor la propicia cuando, como decía en Juan 3:16, el Señor nos da a su Hijo amado para que nosotros tengamos la salvación y podamos presentarnos delante de Él, porque de otra manera, si no es cubierto por la sangre del Señor, nosotros no tenemos cómo presentarnos delante de Él. Obra preciosa que el Señor nos regala a nosotros. Una obra que nosotros tenemos que hacer conscientemente, ¿verdad? Eso de estar en cada momento de nuestras vidas colocándonos en la presencia del Señor. Que el Señor nos guarde en todo momento, todas circunstancias. Esto de la oración, pues en lo que yo miraba, es un misterio. Porque la oración como tal es un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, los misterios que nos muestra la palabra, ¿en qué consisten esos misterios? Los misterios son la revelación de Dios para irnos capacitando a nosotros, para poder entenderlo a Él y el ejercicio de su voluntad en nuestra vida. Entonces, tal cual como un telescopio, ¿qué hace el telescopio? A diferencia del lente, ¿qué hace el telescopio? El telescopio capta la luz, ¿verdad? Y por eso es que puede ver a tan larga distancia. Oiga, no, que es que está a 5 millones de años luz. ¿Y cómo hace el telescopio para captar? Pues capta la luz de ese cuerpo celeste, ¿verdad? Así es para nosotros la obra del Señor. ¿Cómo podemos captar nosotros la obra del Señor? Pues tenemos que colocarnos ese telescopio que el Señor nos regala, que es la fe, la esperanza, el creer, ¿verdad? Y con esa conjunción de todos esos elementos, poder nosotros captar la luz del Señor y poder recibir de parte de Él lo que Él nos quiere manifestar a través de su palabra. Es obra preciosa del Señor, no es una obra de nosotros. Nosotros tenemos que disponernos para esa obra del Señor. El Señor nos da ese telescopio para poder ver más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Ahí es la obra del Señor. Él es nuestro telescopio. En la oración uno manifiesta los anhelos de su corazón. Entonces la oración es el poder manifestar los anhelos del corazón delante del Señor, en la presencia de Él. Pero el Señor nos ha dicho que Él nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Oye, ¿qué es eso de llevarnos a la estatura del varón perfecto en cuanto a la oración? Entonces, los anhelos de mi corazón se tienen que compaginar con la voluntad de Dios Padre para poder yo ir creciendo junto con Él, ¿verdad? Para que Él pueda ir ejercitando. Cada vez que el Señor ejercite su voluntad en mi vida, ¿verdad? Eso a mí me tendría que llenar de gozo, pero yo soy un pobre ser humano, con todas sus limitaciones, con limitaciones tan simples, tan sencillas como esas que le manifestaba, oiga, de ser uno tan parco. ¿Por qué no puede uno expresar las cosas y puede ser más proactivo? ¿Por qué no puede hacerlo uno? Porque eso es una limitación que uno tiene. Y así como tiene esas limitaciones, entonces en el relacionamiento con el Señor, uno no puede hacer la llamada, no puede orar, no puede pedirle al Señor. Y esa obra preciosa tendrá que hacerle al Señor en su momento, porque Él lo ha dicho. Él nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Y el Señor va a orar ahí, en ese momento.
La oración y el anhelo de tener una comunión especial con nuestro Señor y Dios. Siempre que pienso en la oración, pienso en mirar hacia el cielo y desbordar mi corazón y llevar mi mirada hacia allí y poder reconocer, poder ver la luz del Señor en mi vida. Una constante en mi vida, que el Señor esté presente en todo momento y en todo. ¿Cómo puede ser que uno lo haga? Entonces, en el Salmo 130, dice el Salmo 130, Señor, ten misericordia de mí. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Señor Jesús, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero tú eres un Dios bondadoso, eres un Dios misericordioso. Y tú nos conoces, Señor, ¿verdad? Señor Jesús, por tu misericordia, Señor, podemos acudir a ti, Señor, con la oración. La oración en este salmo es un clamor que parte de un corazón contrito. Así debemos presentarnos nosotros cuando las aflicciones en Tesalonicenses 5:17 hay un llamado para nosotros. Tesalonicenses 5:17. Es la primera. Y es una frase tan sencilla. Dice el Señor en el 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. En el 16 nos dice, estad siempre gozosos. Y en el 18 nos dice, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. En ti mismo, no es en uno mismo, es en nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El Señor nos pide que estemos siempre gozosos, que estemos siempre en la presencia de Él, orando sin cesar, para que podamos dar gracias en todo. Y ese dar gracias en todo no es porque nosotros podamos dar gracias en todo, sino porque es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Ese orar sin cesar, entonces, es un llamamiento a vivir nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo no poder vivir la vida nuestra delante del Señor sin gozo? ¿Cómo no podemos vivir nuestra vida delante del Señor sin obedecer a su voluntad? Es un mandamiento del Señor. Este es el propósito de la oración. Poder estar siempre en la presencia del Señor, porque Él nos lo pide que estemos. Orar sin cesar. Si estamos orando, estamos en la presencia del Señor. Y ese es el propósito principal de la oración cuando nosotros nos disponemos para ello. Ante toda angustia, ante toda preocupación, debemos dirigirnos ante el Señor y poner nuestra vida delante del Señor.
estaba hablando de eso, de ese movimiento tan precioso que el Señor nos ha regalado en la iglesia. Y cada vez que uno hace un movimiento en la iglesia, uno tiene que colocarse delante del Señor y decir: Señor, esta es tu voluntad. Tú quieres que yo haga esto, que yo me mueva así, que yo actúe así. ¿Para qué? Para que no tengamos que ser redarguidos por el Señor de nuestro accionar. Estaremos pensando en ti cuando ante las circunstancias tomamos decisiones que nos pueden afectar a todos. Es una circunstancia que debo analizar. El Señor nos ha regalado la salvación y nos ha regalado la vida de su Hijo para que a través de la vida de su Hijo podamos discernir la voluntad del Señor. En Mateo 6 el Señor nos presenta un modelo de oración. Repasemos el modelo de oración porque el Señor quiere que lo hagamos. ¿Qué hay en el modelo de oración? Ya lo hemos repasado bastante en unas circunstancias. Se nos ha dado esta enseñanza, ¿verdad? Eso que está en Mateo 6, después en Lucas 11 el Señor lo vuelve y lo retoma. Oiga, casi que de una manera igual, ¿verdad? Ante circunstancias difíciles, ante circunstancias diferentes, el Señor retoma ese pasaje del modelo de la oración. En Lucas 11, el Señor también nos presenta este modelo. Voy a ir a Lucas 11. Y eso que me ayudo con esos papelitos. Tengo que hacerlo porque la memoria mía, la manera de hacer las cosas, pues si bien el Señor me redarguye de ello, pues siempre he sido una persona que no he sido muy dada a la memorización. Pero al Señor le estoy pidiendo por eso. Si ya el Señor me lo mostró, le estoy pidiendo por eso. En Lucas 11, y dice Jesús y la oración. Dice, estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Una enseñanza del Señor para la oración. Enséñanos a orar. ¿Cómo se atreve uno a decir que está dando una enseñanza acerca de la oración cuando el Señor ya dio la enseñanza? Pues toca recalcar los aspectos que uno pueda discernir esto, ¿verdad? Pero es un llamamiento también para que ustedes puedan discernir esta situación. Es un llamado para que ustedes también se redarguyan y digan: oiga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el propósito? Ahora sí. Bueno, allá Alejandro dijo que el propósito de la oración era esto, pero para mí, ¿cuál es el propósito de la oración? Entonces ahí sí, analicen la palabra, estudienla y pónganse delante del Señor y que el Señor les dé propósito a ustedes en su accionar como creyente, para que usted también pueda como sacudirse, ¿verdad? Y decir: oiga, esto es parte de la voluntad del Señor, ahí donde tengo yo que ejercitar. Cuando oréis, dice, entonces el Señor aquí dice, ¿verdad? Y también Juan enseñó también a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces lo primero
y era de las cosas que me llamaban la atención cuando los hermanos estaban orando. Padre nuestro que estás en los cielos, la santidad del Señor en los cielos, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, aquí en Lucas y aquí en Mateo, ¿verdad? Queda eso como, y fue titulado de la misma manera. Y dice en Mateo, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Hay unas pequeñas variaciones, porque son dos personas que están dando testimonio de ello. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Los judíos tenían claro la oración, pero ellos habían metido cosas que no eran del Señor en la oración, ¿verdad? Entonces, cuando ellos utilizan la filiteria, se colocan acá en la frente, porque es que eso es lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero el Señor aquí está enseñando, ¿verdad?, qué es lo que se debe hacer con el propósito de la oración. Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. ¿Quiénes son ellos? Pues las altas élites de los judíos, ¿verdad? Los gobernantes se paran allá adelante y ante todo el pueblo ellos hacen todo eso que el Señor les reclama a ellos. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, para ser visto de los hombres. Cuando el Señor le dice a uno, ve allá a tu cuarto, allá en el lugar íntimo, ¿sí? Y entonces sí, el Señor lo lleva a uno a tener ese contacto. Entonces, estando uno allá apartado en su lugar íntimo, puede entrar al lugar santísimo con el Señor, ¿verdad? Entonces, apartado de toda esa vistosidad, de todo eso que el Señor aquí les está reclamando. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Resulta que, como el Señor me ha venido redarguyendo esto, entonces yo he cogido y he escrito una oración. Pues el Señor ahora me dice, oye, ¿sabes qué? Esa oración, más bien, guárdatela, porque yo no quiero esas oraciones escritas, ¿sí? Porque es verdad, o sea, si el Señor lo pone a uno en esas circunstancias, entonces uno dice, oye, Señor, yo voy a ser como juicioso con eso. Voy a ser juicioso, y entonces escribí mi oración para todas estas circunstancias, tratando de cubrir algunos aspectos. Pero el Señor me dice a mí, no es eso lo que yo quiero. No es eso lo que yo quiero. Yo quiero que de tu corazón emane, ¿verdad?, lo que en tu cabeza hay, lo que en tu propio corazón hay, y tú puedas dirigirte a mí y podamos tener esa comunión. Entonces no es como lo hice yo, con papel y lápiz y orando. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que tenemos que hacer es santificar su santo nombre. Pedir que su gobierno venga a tu reino, que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ir dejando en nuestro corazón. En nuestro corazón debe ir quedando eso, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Tenemos que adorar al Señor en nuestro propósito de oración. Tenemos que tener una relación donde reconozcamos la superioridad del Señor, ¿verdad? Él nos da libertad, pero esa libertad es en sujeción a la voluntad del Padre. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que reconocernos como servidumbre del Señor, como siervos del Señor.
reconocer que Él es nuestra provisión, ¿verdad? Él es el que nos da a nosotros. Cuando dice acá la palabra, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, nosotros estamos recibiendo constantemente de Él la provisión. Y esa provisión nosotros tenemos que hacerla fructífera para los propósitos del Señor. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Somos beneficiarios de Él. Allá el mayordomo, aquel que no pudo perdonar al que le debía y ya él había recibido el perdón. Nosotros no podemos ser como esos mayordomos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque en su corazón el Señor ha puesto que tengamos comunión con Él. Que podamos tener ese relacionamiento íntimo, esa esperanza de poder escuchar siquiera la voz del Señor en algún momento de nuestras vidas y poder recibir de Él las bendiciones que Él nos tiene prometidas desde siempre. Entonces, nos rendimos delante del Señor, me perdona por lo que haya podido manifestar de mí mismo. Le pido al Señor que sea una enseñanza para mí y que los hermanos puedan discernir en cuanto hacia la palabra, cómo debemos orar. Seguramente en otra ocasión podemos alcanzar a explicar algunas otras cosas que por el momento pues el Señor no me lo permite. En la palabra dice en Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos orando, a veces nos cogen esos momentos de debilidad y empezamos a pedir por fortaleza, pero ya el Señor nos regaló en su palabra. Y así con muchos otros aspectos, ya nos regaló, ¿verdad? El hecho de que Él ya nos ha fortalecido en su Hijo Jesucristo. No en fuerza propia. Entonces, cuando reconocemos que las fuerzas que nos da el Señor Jesucristo son una fuerza superior a la que nosotros podamos desarrollar por nosotros mismos, entonces nosotros estaremos creyendo en la palabra de fe y la oración de nosotros ya estará mejor enfocada en cuanto a lo que le podamos pedir al Señor. Damos gracias al Señor por ello, reconozco a los hermanos del Señor, siempre damos gracias por nuestros amados hermanos que nos tienen en su corazón, que nos acompañan siempre, que nos han acompañado con muy buena voluntad en servicio al Señor, sus familias, ¿verdad? Es una obra preciosa porque es una labor que es comunitaria en la casa del que sirve al Señor. Hay una labor que es comunitaria, no es solamente la persona que está allí, sino que todos los que están en la casa, ¿verdad? Están aportando y están dando de sí mismos para que la obra del Señor se pueda llevar. Damos gracias por ello, por mi hermano Mauricio, por Limosita, por los niños, preciosos niños, ya están grandísimos, ya casi no los reconozco. Entonces, Jerónimo, mayor, eso tiene una obra preciosa el Señor allí, y Elías. Entonces, damos gracias por ello y siempre en nuestro corazón es una oración para nuestros amados hermanos, para la familia, para todos los hermanos allá en la cadera. Andresito, ¿cómo no vamos a hablar de Andresito siempre? Es a Adrianita, los niños también, a Sofía y Samuel. Le damos gracias al Señor por ellos y siempre lo tenemos en nuestras oraciones. Amén, hermanos. Cualquier acotación, cualquier aclaración que se pueda hacer, hermanos, en sus corazones, pues, de parte del Señor, los escuchamos.